Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Cuando lo tengan, por favor, me regalan un amén. Listo. Bueno, capítulo 10, versículo 23. Dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Oremos. Amado Dios, Rey Celestial, Padre, pongo hoy delante de ti, Señor, tu iglesia, Padre, para presentártela, Señor, como una novia pura, Señor, una novia sin mancha, Padre. Hoy te pido, Señor, que por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos permitas presentarnos delante de ti, Señor, limpios y sin pecado, Señor, para poder exaltarte y glorificarte, Señor, para que nuestras palabras, Señor, y nuestras acciones, Señor, solo den gloria y honra a tu nombre, Señor, aquel que se lo merece, Padre. No permita, Señor, que esta noche, Señor, yo hable palabras, Señor, que provengan solo de mi entendimiento, Señor, sino que sean palabras que provengan de ti, Señor. Úsame, amado Dios, estoy aquí, Señor, dispuesto, Padre, para que tú me uses, Señor Dios Todopoderoso, para que pueda transmitir, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, lo que tú quieras que transmita esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quien es Dios, quien vive y reina por siempre. Amén y amén. Bueno, capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Comenzamos pues esta parte de la predicación viendo lo que el Señor viene hablando aquí por medio de la persona que escribió libro de los Hebreos. Dice, mantengámonos firmes y sin titubear. Esta primera parte, el Señor hace un llamado pues a su iglesia, a todos aquellos primeros judíos que se encontraban ya afianzados en el cristianismo como tal, y les dice claramente que deben mantenerse firmes. Cuando el autor de Hebreos escribe esta carta, dice mantenerse firmes, está haciendo relación a que la posición que tienen en ese momento deben seguir manteniéndola, deben mantenerse firmes y sin titubear. Algo que permanece firme es algo que es inamovible, es algo que permanece sin a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, siempre permanece en todo tiempo. Cuando uno está firme en alguna situación, eso quiere decir que no hay ningún argumento ni poder humano que pueda hacerte cambiar de parecer. Por eso nuestras bases cristianas y nuestro fundamento tiene que estar, valga la redundancia, bien fundamentados para poder tener nuestra verdadera esperanza bien cimentada en Cristo Jesús. Porque cuando una persona comienza a titubear acerca de, no del conocimiento que tenga, porque es posible que alguien de pronto no tenga mucho conocimiento, pero sí comienza a titubear acerca de referirse a la palabra, si es cierto o no es cierto lo que está aquí expresado, si es verdadero o no es verdadero. Dice la palabra en la carta a Santiago que una persona que es inconstante es como las olas del mar, que va de un lado al otro llevada por el viento. Pues nosotros los cristianos no podemos ser de esa manera. Nosotros los cristianos tenemos que estar bien firmes en el fundamento del Señor. Pero aquí hay algo muy importante que está hablando, que es firme en la esperanza que afirmamos. Parte B dice, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Quién de ustedes cree que Dios cumplirá sus promesas? Bueno, si ustedes creen que Dios cumplirá sus promesas, es porque Él no cambia. Y si esa firmeza a la cual Él nos está llamando a mantenernos, es porque nosotros debemos estar bien fundamentados en esas promesas que ya Él anteriormente nos ha hecho. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni para cambiar de parecer. Y su palabra es sí y amén. Entonces, esa promesa de la que está hablando el Señor aquí y esa esperanza que estaba mencionando ahorita, aquí en la palabra, esa esperanza que nosotros afirmamos, aquí el Señor está hablando de la salvación. Me gusta la manera como el Señor vierte esto aquí, porque lo pone en un sentido humano y en un sentido divino. En el sentido divino en que Dios nunca cambia, en que Dios permanece y su promesa
siempre se va a cumplir. No hay ninguna manera de que Él pueda fallarnos, no hay ninguna manera en que Él se pueda equivocar, no hay ninguna manera en que Él se pueda arrepentir de lo que ha dicho y de lo que ha hecho. Sin embargo, cuando se refiere a nosotros en el versículo, en este mismo versículo, está hablando de mantenernos firmes y sin titubear. Ahí vemos la diferencia bien grande, porque el Señor nos hace esta observación, es porque nosotros como hombres sí tendemos a equivocarnos. Nosotros como hombres sí tendemos a cambiar. Por eso siempre el llamado es a poder permanecer, porque nosotros no podemos en ningún sentido igualar a Dios, porque lo que Él dice se cumple sí o sí, mientras que para nosotros es un mandato tener que permanecer firmes hasta el último momento, porque está en juego nuestra salvación y lo que el Señor nos está diciendo aquí, que es la promesa en la cual nosotros tenemos que tener nuestra esperanza bien afirmada, es en la salvación que el Señor nos ha regalado. Entonces, iglesia, el título de la prédica para hoy es Mantengámonos firmes. Sigamos en el versículo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Este versículo me llevaba a pensar algo que escuchaba esta semana acerca de un joven, pues dice llamarse cristiano, pues no lo conozco muy bien, pero él comenzaba a hacerme algunas preguntas de acá de la congregación, a hacerme algunas preguntas acerca del evangelio. Pues él me dice que es evangelista y predica en su iglesia. Entonces yo le comenzaba a preguntarle, bueno, ¿tienes bien cimentado tus bases en el evangelio? ¿Has estudiado, has profundizado bien, tienes bien clara toda la doctrina? Y él me hace una pregunta y me dice, pero bueno, eso depende, porque ¿con qué método predican ustedes? Y yo me quedé así como, no te entiendes, con que el método de la palabra, o sea, el evangelio es único, es inamovible y es un solo mensaje específico. Es el único método que nosotros tenemos, Cristo y más nada. Pero no, lo que pasa es que nosotros predicamos con el evangelio explosivo. Esto es una nueva manera de predicarlo en cual confrontamos. Yo le digo, no, mira, estás muy equivocado. Si tú piensas que vas a ganar almas para el Señor predicando un evangelio que lleva un método humano, que lleva una manera en que alguien se inventó porque cree que es más práctica que la del Señor, están bien equivocados. Y lo que tú estás predicando, aunque tenga mucho de palabra del Señor, no es el evangelio del Señor. Entonces, le dije, te invito a que revisemos. Y pues esta parte donde dice que pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Él me decía, por ejemplo, yo esta semana prediqué en mi iglesia, bueno, en la iglesia donde él está, prediqué y yo veía que el culto estaba lleno de muchos jóvenes. Y yo le decía, Señor, ¿cómo hago para que estos jóvenes vuelvan la próxima semana? ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Señor, dime, por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la prédica me dice que demoró muy poco tiempo, entonces quedaron como que sin nada que hacer. Y lo que se le ocurrió fue invitarlos a un partido de fútbol. Entonces, bueno, viene el muchacho, prepara su partido de fútbol para la próxima semana y eso fue su manera de cómo él motivarlos para que regresara, porque a él lo que le preocupaba realmente era que la próxima semana el servicio estuviese vacío y no que realmente estuviesen expuestos a la palabra. Preciso sucedió como él pensaba. La siguiente semana llegaron los muchachos, no pudo cuadrar bien y a la misma hora del servicio fue la misma hora del partido. Entonces, adivina qué prefirieron hacer. Irse para el partido y la iglesia igual estuvo vacía. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué hiciste? No, el Señor me habló mucho, de verdad que fue un error de parte mía, no debía haberlo hecho de esa manera, me equivoqué, pero ya para la próxima sí cuadro el partido para después del servicio. Y yo decía, no puedo creer, Señor, esta persona hay que evangelizarla primero porque no sabe qué es lo que está diciendo. Comencé rápidamente a tratar de explicarle el evangelio, pero el tiempo era muy poco y me dijo, bueno, ya comprendí. Para la próxima vez los dejo que vengan 3 semanas seguidas y después vamos para el partido. Yo, bueno, entonces esta semana cuadramos y nos sentamos y pues hablamos un poco del evangelio. Pero entonces me llevaba a pensar mucho en, yo sé que en Misión Rescate aquí pues ninguno de nosotros está por un partido de fútbol ni mucho menos por un evento de esto. Pero si han analizado cada uno de ustedes cuál es la razón por la que estamos aquí hoy. De verdad estamos porque venimos a adorar y alabar al Señor y está nuestro deseo de congregarnos y de levantar manos al cielo, de adorarle, de estar expuestos a su palabra,
de animarnos como hermanos, de estar pendiente, hermano, levántate en el Señor, anímate, fortalécete, ¿qué necesitas? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De verdad está pasando eso como hermanos? ¿Nos estamos preocupando por quienes están aquí en medio de la congregación? Eso se los pregunto para que realmente se examinen cada uno de ustedes, y el llamado es que cada uno de ustedes permanezca firme, pero también cuiden al que está al lado, porque el que se crea estar firme, cuídese de no caer. Y tenemos la responsabilidad también de velar y cuidar por nuestros hermanos. Amén. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esta partecita de no dejemos de congregarnos creo que no aplica mucho a nosotros, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, lastimosamente, pues muchas personas de aquí de la congregación, no voy a decir no aplica aquí a Misión Rescate porque aplica estrictamente a Misión Rescate. Muchas personas aquí, la congregación, siento que tienen por poco el servicio al Señor. Siento que no le dan al Señor lo que Él se merece. Si alguno de ustedes no viene o no llega acá al servicio por alguna razón, espero que realmente sea de fuerza mayor, que no sea por los motivos por los cuales a veces pues los ministros, Juan, mi persona, algunos de nosotros comenzamos a llamar y bueno, ¿qué te pasó? Estamos preocupados, ¿te pasó algo? Y realmente las excusas son las mismas de siempre, son las mismas de siempre. Y hoy la pregunta que les hago, ¿no es suficiente todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿No es suficiente todo lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros como para que realmente le dediquemos el tiempo que el Señor se merece? Realmente le brindemos nuestra vida. ¿No es un llamado de parte del Señor a que permanezcamos firmes? Pues cuando en la parte anterior que estábamos leyendo dice que como hermanos debemos realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Cómo sabemos nosotros si un hermano está bien o no está bien si no viene a congregarse? Ahora, más allá de los que no vienen a congregarse, de los que llegan, ¿cuántos de ustedes, de los que están aquí, saben por qué el que no vino, no vino? Este fin de semana creo que faltaron como unas 10 personas más o menos. ¿Quiénes de ustedes saben qué pasó con estas 10 personas? ¿Saben si pasó algo grave en su casa? ¿Saben si necesita una palabra de ánimo? ¿Saben si necesita una palabra de exhortación por no haber cumplido con el mandato del Señor? Porque es que cuando aquí dicen no dejemos dejar de congregarnos, no es porque Misión Rescate se inventó que que debemos congregarnos. No es porque nosotros queramos estar llamando para saber qué pasa con sus vidas y ya nada más. No es invento de Juan, no es invento de William, no es invento de ninguno de los que estamos aquí. Entonces, si es un mandato del Señor, si no le crees al Señor, mucho menos le vas a creer a un hombre que esté predicando su palabra. Pero si no le crees al Señor, tú mismo que sabes y que has leído la palabra del Señor y que has sido confrontado y que cada vez que te llamamos y que cada vez que te preguntamos, pues sientes la misma o dices la misma excusa delante del Señor, ¿de verdad crees que estás haciendo bien? ¿De verdad crees que es un sacrificio suficiente para el Señor, que no debería ser un sacrificio venirse a congregar? Debe ser un anhelo para nosotros estar aquí delante de la presencia del Señor. Debe ser un anhelo para nosotros compartir con nuestros hermanos en la alabanza al Señor, de juntos y unánimes adorar a aquel que nos creó, aquel que nos hizo con ese propósito. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Qué nos puede animar hacia el Señor más que el día de su regreso? Hay varios aspectos, mejor dicho, pues 2 aspectos que yo analizaba en el día del regreso del Señor. Si esto no nos hace a nosotros permanecer firmes, permanecer inamovibles, mantenernos sin titubear, pues entonces no sé qué lo va a hacer. Porque aquí la palabra dice, sobre todo ahora que se acerca el día del Señor. Cada día que nosotros vivimos es un día más cercano al día de la venida del Señor. Yo sé que para muchos puede ser, parecería lejos, para muchos dirían, bueno, no, aquí vivimos tranquilamente, no sucede nada y el Señor se está demorando. Pero la palabra del Señor dice que el día del Señor, Él vendrá como león en medio como ladrón en medio de la noche.
Nadie sabrá ni el día, nadie sabe ni el día ni la hora y caerá por sorpresa. Y es momento para que todos nosotros estemos preparados, estemos manteniéndonos firmes y sin titubear, sin dudar de todas esas promesas que el Señor nos ha hecho. Porque ¿qué más esperanza hay para un cristiano que esperar el glorioso día de su venida? El día en que su iglesia sea arrebatada de esta tierra y nos presentemos delante de Él en las nubes cuando nos llame. El día que los conozcamos cara a cara. O sea, ese debe ser el día más esperado, debe ser el anhelo más grande que haya en nuestro corazón. Y tener eso en poco es lo que nos hace seguir titubeando. Si nosotros no podemos mantenernos firmes por el hecho de esperar ese día, entonces, ¿qué lo va a hacer? Ahora, por el otro lado, ese día para nosotros, para la iglesia, si el Señor lo permite, será un día glorioso, será un día grandioso, nos encontraremos con Él. Pero los que se quedan, ¿qué pasa? Los que ya han muerto, ¿qué pasa? Para ellos solo queda esperar el juicio y el trono, el juicio del trono blanco. Pero para los que se quedan también esperan sufrimientos. Todavía hay esperanza de salvarse, pero les esperan sufrimientos. Y la cuestión es bien difícil, es bien duro. Y eso también, aunque no es el motivo principal, también debe ser un motivo para nosotros temer a la ira del Señor. Porque aunque Él no preparó todo eso para nosotros, aunque Él no preparó el infierno para que nosotros tengamos que sufrir, es nuestra elección si lo seguimos o no lo seguimos. El Señor ha puesto a su disposición su palabra. El Señor ha dicho, bueno, pongo delante de ti camino de vida y pongo delante de ti camino de muerte. Escoge pues el camino de vida. Entonces, ¿cuál es la observación? Ni siquiera te está dejando la opción de que escojas camino de muerte. Te está diciendo, escoge el que yo quiero que escojas. Te estoy diciendo, escoges el que yo sé que es mejor para ti, el que yo sé que te va a llevar adelante, porque si nosotros buscamos del Señor o no buscamos, al fin y al cabo Él termina siendo Dios y será siempre glorificado. Y Él no deja de ser Dios porque alguno de nosotros se aleje de su presencia. Él seguirá siendo Dios, estés o no estés, esté yo o no esté yo. Si yo no lo adoro, pues habrá muchos más que sí estarán dispuestos a adorarlo. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Esta semana meditaba algo muy importante porque el Señor habló a mi vida por medio de la prédica en que el Señor utilizó a Haider, por medio del Instituto Bíblico, en el cual el Señor utilizó mucho a Gerson y el Señor me confrontaba mucho sobre el pecado en mi propia vida y me llevaba a pensar en todas aquellas cosas que no estoy poniendo en orden delante del Señor. Y yo me ponía a pensar en todo eso y yo le decía, Señor, pero ¿cuántas veces nos hablas de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? Y nosotros de terco escuchamos tu voz, atendemos por un rato, otras veces dejamos pasar tantas cosas, Señor. ¿Será que estamos endureciendo el corazón? ¿Será que estamos cerrando los oídos? ¿O es que simplemente nuestra naturaleza pecaminosa que sigue pecando, que sigue queriendo hacer lo que nuestra humanidad desea? Yo me ponía a reflexionar sobre eso y me ponía a pensar, pues Señor, el día en que tú nos has llamado y el día en que tú nos diste a conocer de tu precioso evangelio, ese día nos limpiaste y nos santificaste. Pero aunque el sacrificio ha sido de una vez y para siempre, pues nosotros debemos arrepentirnos muchas veces. Y aquí la palabra está diciendo que todos aquellos que siguen pecando a propósito, todos aquellos que siguen, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Yo sé que aquí hay muchas personas que también fueron confrontadas ese día. Y yo sé que muchas de esas personas que salieron confrontadas salieron a sus casas y siguieron viviendo sus vidas tal y cual como lo han hecho. Si ustedes se ponen a analizar qué fue lo que el Señor les dijo durante esa semana, ¿cuántos de ustedes, o me incluyo ahí, cuántos de nosotros tomamos las medidas suficientes para no seguir pecando en eso que el Señor nos habló? ¿O realmente llegamos a nuestra casa, hicimos nuestra rutina acostumbrada de llegar a la casa, cambiarnos, bañarnos, dormir, hacer el devocional?
¿Realmente pidieron al Señor perdón por esos pecados que estaban cometiendo? Como dice en la carta a Santiago, realmente hubo un profundo dolor en sus corazones, hubo llanto, hubo arrepentimiento, hubo humillación delante del Señor por aquello que estabas haciendo que no le agradaba, o simplemente hubo un cargo de conciencia aquí en el medio del servicio porque te confrontaron con el pecado y te fuiste y no pasó absolutamente nada. ¿Crees que el Señor utiliza a hombres para transmitir su palabra simplemente para que, perdón, para que te mantengas entretenido un domingo, un jueves, o simplemente porque no hay más nada que hacer ese día y pues el plan B es venir a la iglesia? ¿Eso es suficiente delante del Señor? Si crees que te estás manteniendo firme delante del Señor, analízate y evalúate. ¿Te estás manteniendo firme a pesar de que vas a tu casa y no cambias tu vida? ¿A pesar de que sigues en pecado con tu más? Porque hoy llegamos a creer y tendemos a pensar de que, bueno, no estoy en pecado porque no estoy en adulterio, no estoy en fornicación, no estoy robando, no miento, no mato, no me emborracho. Entonces pensamos y tendemos a estratificar los pecados. Bueno, estos que están aquí son los pecados más grandes, son los pecados más graves. Como no los estoy cometiendo, entonces estoy bien delante del Señor. Pero ¿qué pasa con la idolatría? ¿Qué pasa con el egocentrismo? ¿Qué pasa con la avaricia, que fácilmente se mete en nuestras vidas, el deseo de querer enriquecerse? Perdón. ¿Qué pasa con esos pecados, con esas pequeñas zorras, con esas pequeñas zorras que se meten en medio de nuestras vidas? Si están apercibidos de lo que está sucediendo, si están apercibidos de presentarse delante del Señor y decirle, Señor, muéstrame porque pues ese día, y lo digo personalmente, yo le decía, Señor, muéstrame porque no sé en qué puedo estar fallando, pero yo sé que en algo debo estar fallando porque no soy perfecto. Muéstrame qué es lo que estoy haciendo que te desagrada. Y no demoró mucho en el Señor en terminar de mostrarme todas las cosas que estaba haciendo mal, que a los ojos de muchos pues nadie las vería y nadie se daría cuenta, pero cada uno de nosotros sabe lo que hay en nuestro corazón, como nos recordaba Gerson en medio del estudio sistemático. El espíritu que está en cada uno de ustedes sabe lo que allí hay, y más aún el espíritu del Señor que también está en ustedes y está viendo todo lo que están haciendo y todo lo que están viviendo. Entonces, ¿qué es eso que no les impide? ¿Qué les impide, mejor dicho, no dar el paso que tiene que dar? ¿Qué es eso que no les permite estar firmes delante del Señor? Porque tenemos una gran responsabilidad. Aquí, pues todos los que veo el día de hoy ya tienen mucho tiempo de estar en la congregación. El que menos tiempo tiene puede tener como unos 6, 5 meses. Por lo tanto, desde este púlpito se ha predicado muchas veces el Evangelio. Y digo muchas no como que es suficiente, porque faltan muchas más. Digo muchas porque es nuestro centro. Nosotros tenemos que predicar siempre el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ninguno de nosotros tiene excusa delante del Señor. Todos han sido expuestos al Evangelio. Entonces, y si han sido expuestos al Evangelio, ¿creen ustedes que eso no es suficiente como para tratar de mantenernos firmes? ¿No es suficiente o creen que todavía pues las supuestas luchas que tenemos para presentarnos bien delante del Señor, como el llegar a la casa y decir tengo pereza, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de leer, no, pero es que hoy no me levanté indispuesto, es que últimamente me he sentido como que no me siento con la presencia del Señor, como que no me llena? ¿Quién le ha dicho a alguno de nosotros que la presencia del Señor es para llenarnos? ¿Quién le ha dicho a alguno de nosotros que nosotros estamos aquí para buscar al Señor y que llena y rebosa? Nosotros estamos aquí para adorar al Señor y para darle a Él lo que Él se merece. Entonces, ¿por qué llegas a tu casa y sigues con las mismas excusas? Mira, cuando uno tiene pereza y no tiene ganas de orar, ¿qué debe hacer? Cuando uno no quiere leer, ¿qué debe hacer? Cuando uno no quiere adorar, ¿qué debe hacer? Entonces, ¿qué excusa tenemos? ¿Qué excusa tenemos delante del Señor? Porque yo sé que esos son los pecados en medio de la congregación que son más difíciles de erradicar. Yo sé que esos son los pecados que a cada uno de nosotros nos cuesta mucho más. Es fácil no ir a un estanco a comprar una cerveza, eso es fácil. Ya el Señor ha transformado nuestras vidas, ya el Señor nos ha cambiado, nos ha hecho personas nuevas y pues hacemos mucho alarde de eso. Y pues en tu vida, en tu casa,
también puedes hacer alarde de lo mismo. También puedes decir lo mismo, vives el evangelio en tu casa, porque es muy fácil saberse el evangelio aquí. Es fácil aprenderse de memoria las citas que marcan el evangelio, que marcan el mensaje, pero lo has pasado de aquí a aquí. En realidad lo has vivido. En realidad lo vives cuando en medio de tu casa ves que las cosas no funcionan bien, cuando ves que las cosas se están saliendo de control, cuando piensas que no es suficiente hacer tantas cosas para el Señor o para tu esposa o para tus hijos. ¿Realmente vives el evangelio o estás aquí porque ya te sientes obligado porque hiciste un compromiso con el Señor? Los cristianos hoy en día, que es algo que también me ponía a analizar el Señor, me ponía a pensar que hay muchos que a veces llegan a un punto de decir, pues, Señor, pero yo antes te adoraba con más devoción, Señor, pero cuando tú me mostraste el pecado de este, yo inmediatamente cambié, yo inmediatamente corté con eso, porque ahora ya no veo tantas cosas, porque el Señor está santificando, y cada vez que el Señor va santificando a alguien, lo va haciendo más parecido a Cristo Jesús. Y si para ti el evangelio no es suficiente, no es una razón suficiente para poder mantenerte firme e inamovible, entonces, ¿qué es suficiente para que tú puedas seguir caminando delante del Señor? Si no es suficiente para ti saber que Cristo murió por todos nuestros pecados, entonces, ¿qué es suficiente para ti para poder mantenerte firme? Si no es suficiente saber que antes estábamos condenados porque nacimos condenados, nacimos con nuestra naturaleza pecaminosa que nos llevaba cada vez más al abismo, nacimos siendo esclavos de Satanás, nacimos, como dice la palabra, siguiendo los deseos y la inclinación de esta naturaleza pecaminosa, los deseos que siempre nos alejaban cada vez más del Señor, que nos manteníamos lejos del Señor, porque dice la palabra que éramos enemigos de Él a causa de esa naturaleza. Estábamos apartados de su presencia y Dios estaba siempre enojado con el hombre. Estaba siempre, porque todo lo que el hombre pensaba, todo lo que el hombre imaginaba, todo lo que el hombre hacía, siempre tendía a lo malo. Siempre tendía a lo malo. Y si hoy examinamos en nuestra mente cada una de las cosas que nos pasan y que vivimos, aún a pesar de ya ser cristianos, aún a pesar de haber conocido al Señor y de su evangelio, ¿no se dan cuenta que todavía tienden a lo malo? Y no es suficiente razón para mantenerse firme, sabiendo que Cristo, siendo Dios, llegó en el momento justo y en el momento indicado, cuando todos nosotros estábamos totalmente condenados, éramos incapaces de salvarnos por nuestras propias fuerzas, y Él vino a dar su vida por nosotros. ¿No es eso motivo suficiente para poder mantenernos firmes delante del Señor? No es motivo suficiente saber que Cristo murió por nuestros pecados, y además de eso, que al tercer día también se levantó. No es motivo suficiente saber que fue maltratado, que fue humillado, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, que en ningún momento puso oposición, sino que se entregó voluntariamente para que tú y yo hoy pudiéramos presentarnos delante del Señor, porque Él rasgó el velo de arriba abajo y pudiéramos presentarnos de una manera digna, de una manera limpia, no por nuestras propias acciones, sino por la sangre del cordero. ¿No es eso motivo suficiente? Que la misma ira del Padre Dios Todopoderoso haya recaído de manera fuerte sobre Cristo Jesús, cuando éramos tú y era yo quien merecía el castigo eterno. Y aunque fuésemos nosotros lo que hubiésemos estado en una cruz, porque era lo que merecíamos, nosotros merecíamos morir, porque Cristo llevó una vida de justicia de principio a fin. Cristo cumplió con toda la ley y con todos los mandatos del Señor. Y ahora nosotros que todos los días pecamos, y ahora nosotros que todos los días cometemos tantos errores, más los que nos faltan aún por cometer. Y ahora le sumamos aquellos pecados que han sido cometidos por todas aquellas personas que ya han muerto y han muerto en Cristo Jesús. Y si le sumamos a todos esos, todos los pecados de todos aquellos que ni siquiera aún han nacido, de todos aquellos que van a pecar a futuro, de todos aquellos por los cuales Cristo también murió. Y si recogemos todos esos pecados y los ponemos en una sola persona, en Cristo clavado en la cruz, ¿cómo el Padre no habría sentido el placer que sintió al derramar su ira sobre su Hijo? Cuando eras tú y era yo
quien debía sufrir el castigo del Señor por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Entonces, ¿no es ese sacrificio motivo suficiente para que tú esta noche te mantengas firme delante del Señor? ¿No es motivo suficiente saber que Cristo se levantó de los muertos como la primicia de la resurrección, dándonos la esperanza futura para presentarnos delante del Señor, dándonos la esperanza de presentarnos el día que estemos delante de su presencia por la preciosa salvación que nos ha regalado, por el don tan grandioso que nos ha regalado, porque ninguno de nosotros merece nada? Ninguno de nosotros merece nada. Sin embargo, Cristo, por medio de su gracia maravillosa, nos ha permitido arrepentirnos de nuestros pecados y nos ha permitido ser salvos como un gran regalo, como una gran dádiva de parte de Él, que no se atribuye nada a tu justicia porque no eres justo. No se atribuye nada a tus obras porque delante del Señor son como trapos de inmundicia, no significan absolutamente nada. ¿No es eso motivo suficiente para mantenerte firme delante del Señor? Entonces, ¿por qué seguimos pecando en las mismas cosas? ¿Por qué seguimos volviendo a las mismas cosas? Porque siempre el Señor tiene que devolvernos a tener que arrepentirnos de lo que nos arrepentimos una y otra vez de las mismas cosas. Estamos todavía en las cosas básicas del Señor. Estamos todavía en los mismos rudimientos. Ya debimos haber avanzado. Ya Cristo pagó por nuestros pecados una vez y para siempre. Y no es posible que nosotros hoy todavía sigamos en las mismas cosas básicas de, pero Señor, es que tengo pereza, pero Señor, dame. O sea, no. Si tienes pereza, pide fuerzas y levántate. Levántate, que si el Señor te ha permitido que de alguna manera esas cosas pasen en tu vida es porque sabe que tú puedes soportarlas y que sabe que tú vas mucho más allá de eso y que sabe que tú puedes salir adelante y llevar una vida cristiana como Él quiere que la llevemos. Versículo 27. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Si todavía seguimos creyendo y seguimos teniendo la idea de que el Señor tiene que aguantarnos porque somos así, de que el Señor tiene que pasar todos nuestros pecados por alto, de que hay gente que peca más que nosotros, de que empezamos a compararnos con una cantidad de cosas y una cantidad de personas sin darnos cuenta muchas veces de lo que el Señor nos está hablando y de que el Señor te está llamando nuevamente al arrepentimiento, porque ese es un acto que debe ser diario, es un acto que debe ser constante. Porque si el sacrificio fue una sola vez, nuestro arrepentimiento debe ser siempre. Siempre mantenerse firme en la esperanza que tenemos en el Señor. Es arrepentirse todos los días. Porque si te mantienes firme y te arrepentiste un día y mañana no y sigues hacia adelante, el día que no te des cuenta ya estás en el piso totalmente. ¿Por qué? Porque no creciste, porque te aguantaste. Y para todas esas personas que rechazan al Señor, solamente queda la terrible expectativa del juicio de Dios. Qué terrible es escuchar esas palabras. Qué terrible es que esperemos que todos nosotros los que estemos aquí lleguemos a ser salvos, pero que alguno de nosotros llegue delante del Señor y se presente delante del trono blanco y después de haber intentado y tratado de hacer las cosas y darse cuenta de que realmente no llevó una vida cristiana, sino que llevó una vida superficial, una vida moral, y se presente delante del Señor y darse cuenta de que todo lo que hizo estuvo mal. Qué terrible será para esas personas, esa terrible expectativa de juicio que tienen hoy. Esa terrible expectativa de juicio que tienen esas personas hoy no es opacada por más nada, porque si el Espíritu Santo habita en el corazón de cada uno de nosotros, si el Espíritu Santo en realidad está allí, aunque parezcamos santos, en medio de la iglesia, el corazón, tu corazón, mi corazón nos está indicando que estamos mal. Tu corazón y mi corazón nos está indicando que algo falta. Y esa es la terrible expectativa de juicio, que nuestra vida todavía no está en orden completamente delante del Señor. Y sabemos que si no ponemos en orden aquí, lo que viene más adelante es peor. Es mejor dicho, no es peor, es inimaginable. Solo queda la terrible expectativa de juicio y el fuego violento que consumirá a todos sus enemigos. Ahorita cuando hablaba del Evangelio del Señor, pues le mencionaba que el Señor nos había declarado sus enemigos el día en que pecamos, el día en el que
se rompió la comunión que entre Dios y los hombres en el Edén, ese día nos declaramos enemigos del Señor. Ese día el Señor comenzó su enojo sobre nosotros, pero ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue volver a restablecer ese nuevo camino, fue volver a hacer ese nuevo puente para podernos acercar delante del Señor, porque quien no se haya arrepentido verdaderamente y quien no haya vivido el evangelio como ha debido hacerlo, solamente les queda esto: ser enemigos del Señor y arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y ese lago es por toda la eternidad, y de ahí ya no va regreso ni marcha atrás, porque a los hombres se nos ha dado el morir una sola vez y después viene el juicio. No hay más nada. No hay más nada después de eso. Por eso la oportunidad de arrepentirnos es en este momento. Amén. Versículo 28. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Bajo la ley mosaica, la paga en muchos casos del pecado era muerte física. Y aquí vemos cómo el Señor transmite por medio de su palabra que el castigo para estas personas era muerte y sin compasión. Ahora vamos a ver en medio del nuevo pacto en Cristo Jesús cuál es el castigo que viene para aquellos que rehúsan y que siguen llevando una vida pecaminosa. Pues todo el que se rehúsa a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Si yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha insultado al Señor, ha pisoteado a su Hijo, o ha tratado su sangre poderosa que nos limpió de pecado como algo vulgar e inmundo? ¿Alguien podría decir yo? Pues cada vez que desobedecemos adrede, cada vez que tenemos pecado contumaz en nuestra vida, cada vez que decidimos no someternos a la voluntad del Señor, estamos haciendo esto. Estamos tratando el sacrificio de Cristo, el pacto que hizo, el nuevo pacto que hizo el Señor con hacia nosotros como algo sin valor, como algo que no vale nada, algo que es despreciable, algo que es inmundo. Porque esa preciosa sangre que derramó el Señor por cada uno de nosotros, lo que hizo fue limpiarnos de todos nuestros pecados. Lo que hizo fue quitarnos toda esa suciedad y arrojarlos a la mar, y el Señor ya no los recuerda. Esos pecados ya el Señor no los recuerda más. Pero si tú sigues llevando tu vida inmoral, y no me refiero a inmoralidad sexual, me refiero a todo lo que no es moral delante del Señor. Si sigues llevando tu vida inmoral de una manera que desagrada al Señor, solamente te queda la expectativa de juicio, y no creas que no vas a salir bien librado, porque si aquellos que pecaron durante el pacto mosaico, la muerte fue física, para nosotros la muerte no será física, la muerte será espiritual. La muerte será espiritual, y no hay peor castigo ni peor condenación que esa delante del Señor. Versículo 30. Perdón. Disculpen que tengo un poco de gripa. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su pueblo, a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Qué terrible es tener como enemigo al Señor. Tener como enemigo aquí en la tierra cualquiera, pues no significa nada, ni aún aquel que tuviese el poder para hacerte lo más terrible físicamente sería comparado con aquel que es enemigo del Señor. Ser enemigo del Señor es saber que el Señor tomará venganza porque tú eres su enemigo. Es saber que el Señor tomará venganza porque has pisoteado a su Hijo, porque has tenido un poco su pacto, porque has tenido su sacrificio como algo inmundo, como algo vulgar. ¿Te parece poco eso? ¿Te parece poco saber que el Señor a todos sus enemigos los va a mandar al infierno?
¿Te parece poco que, aunque tú hoy esta noche digas, no, yo no me declaro enemigo del Señor, aunque tú lo digas de esa manera, si vives de una manera que no es acorde a la palabra, siguiendo los deseos de tu naturaleza pecaminosa, eres un enemigo del Señor, así no lo quieras escuchar. Eres un enemigo del Señor declarado. Declarado porque aunque no fuiste tú quien pecó primeramente en el Edén, tú eres peor que el que pecó primeramente en el Edén. Yo soy peor que el que pecó primeramente en el Edén, porque si ahí teníamos, por decirlo como al primer hombre, la muestra como más clara y más libre de todo pecado que el Señor había creado en ese entonces, ¿qué se espera para nosotros después de tantos siglos y tantos tiempos de perversión? ¿Qué se espera para nosotros? Versículo 32. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. También el Señor me llevaba mucho a analizar porque es algo que he escuchado muy a menudo, pero que no es bíblico y que no está bien delante del Señor. Yo recuerdo mucho cuando el Señor pues me llevó a conocer su palabra y pues realmente entendí lo que mi vida era antes de conocerlo y el Señor me abrió los ojos y destapó mis oídos para escuchar su evangelio y poder vivirlo. Yo recuerdo que ese momento hubo tan profunda alegría en mi corazón que yo no dejaba de pensar en el Señor, todo el tiempo era adorándole, todo el tiempo era pensando como que quiero hablarle del Señor, aunque no decía muchas veces cosas coherentes porque no tenía pues casi que conocimiento de nada, pero yo sabía que el Señor me había salvado. Yo sabía, recuerdo claramente el instante en que primera vez leí Génesis 6 y sentí que el Señor arrugaba mi corazón por el pecado que yo estaba cometiendo, y fue cuando yo comencé a entender que realmente mi vida era para el Señor. Fue cuando comencé a entender de que el Señor había abierto mis ojos. En ese entonces, en ese momento yo no cabía en mi cuerpo, a todo el mundo quería decirle el Señor, el Señor, el Señor, y en todo tiempo vivía así de esa manera. Hoy han pasado mucho tiempo, han pasado varios años, y yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Viven ustedes todavía con ese anhelo que vivieron al principio, cuando el Señor los llamó, cuando el Señor los salvó, cuando el Señor los limpió por primera vez? Hay ese mismo anhelo en su corazón, hay ese mismo deseo de contarle al que vieron en el bus, al que pasó por allá, al que trabaja al lado, que a veces uno parecía como un caser rayado porque ya no sabía ni más qué decir. ¿Sienten ese mismo anhelo aún? Pues si no lo sienten, es ahí donde están muy invertidas las cosas, porque escucho a muchos cristianos hoy en día decir, pero yo antes era así y hoy siento que me he apagado, que he menguado, y eso no es bíblico, eso es contrario a la palabra, porque la palabra dice que este cuerpo se va deteriorando, pero nuestro espíritu se va fortaleciendo, porque aquel que está en Cristo Jesús cada vez busca ser más parecido al Señor. Y si nosotros estamos en un proceso de santificación, como el Señor ha dicho, quiere decir que cada vez somos más semejantes a Cristo Jesús. No quiere decir que estamos volviendo atrás, porque entonces no nos estamos santificando, nos estamos mundanizando, porque cada vez estamos volviendo a ser como cuando no conocíamos al Señor. Cada vez estamos siendo como cuando todavía ni entendíamos siquiera su evangelio. Estamos siendo más mundanos y no más espirituales. Entonces eso es muy contrario a la palabra del Señor, porque vemos a muchos de los personajes bíblicos, a medida que pasaba el tiempo, aunque pecaban, se iban fortaleciendo e iban creciendo. Cada vez hacían cosas mejores para el Señor. Cada vez podían dedicar su vida mucho más al Señor. Pero hoy yo veo a la mayoría de los cristianos diciendo, pero antes lo hacía mejor para el Señor y ya hoy no. Revisen sus vidas, revisemos nuestras vidas, porque si es así, es posible que o tenemos por poco el Evangelio de Cristo Jesús, o realmente nunca hemos conocido a Cristo Jesús. Y eso sí es terrible, porque es posible que nosotros mismos hayamos pasado mucho tiempo sentados aquí engañándonos nosotros mismos, haciéndonos creer que sí, que sí, que sí, pero realmente es un no. Y por eso te invito a que esta noche realmente examines tu vida y ores delante del Señor, realmente con fervor, con arrepentimiento de corazón, pidiéndole perdón por todo lo que has hecho.
y pidiéndole que te ayude a mantenerte firme hasta el día de su regreso. Que no te pierdas esa promesa que el Señor te está dando, que no te pierdas de ese gran regalo que el Señor te está dando. Perdón, me perdí. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar muchos sufrimientos, terribles sufrimientos. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. ¿Qué mejor motivación que esta? Ahora yo les pregunto, y levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han soportado cárcel por el nombre de Cristo? Mírense para ver cuántos levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes han perdido todos sus bienes por el nombre de Cristo? ¿Cuántos de ustedes los han golpeado por el nombre de Cristo? ¿A cuántos de ustedes han ridiculizado en medio de una plaza por el nombre de Cristo? O para generalizar más, ¿cuántos de ustedes han soportado terribles sufrimientos por el nombre de Cristo? Ninguno, ¿verdad? Y todavía creemos que vivimos pruebas, y todavía creemos que vivimos sufrimiento, y todavía creemos que es difícil mantenernos firmes. Ahora pregúntenselo a ellos el día que nos presentemos delante del Señor. ¿Qué tan difícil era de verdad mantenerse firme delante del Señor? Y miren la respuesta que dieron ellos. En el versículo 34, la parte B. Los aceptaban con alegría porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Si alguno de ustedes les quitaran su casa y los sacaran afuera, los metieran a la cárcel, los golpearan, los azotaran, los humillaran, los tiraran en la plaza pública, ¿cuántos de ustedes realmente aceptaran con alegría? Si examinen sus vidas, si ni siquiera hasta el momento somos capaces de poner en orden con pecados tan pequeños y cosas tan simples delante del Señor, ¿ustedes creen que vamos a pasar una de estas? ¿Cómo podemos animar a nuestros hermanos cuando están en medio de todas estas dificultades? ¿Cómo se animaban ellos unos a otros en medio de estas dificultades? Diciéndole, tranquilo, ya vamos a pasar y vamos a tener mejores cosas aquí terrenalmente. La palabra nos está llamando a que nos animemos unos a otros, que nos animemos unos con otros. ¿Pero por qué? Por poner la esperanza en Cristo Jesús, porque aquí en esta tierra todo se va a acabar. Estos cuerpos se van deteriorando y van a morir. Todo lo que logremos obtener con la ayuda del Señor también se va a acabar. Lo único que va a prevalecer para nosotros son nuestras almas. Y depende de ti dónde vas a pasar el resto de la eternidad. Revisa cuáles son los ídolos que hay en tu vida. Revisa todo lo que el Señor, perdón, te ha venido hablando. Revísate de verdad si estas razones no son motivos suficientes para mantenerte firme delante del Señor sin titubear. ¿No son razones suficientes? No son razones suficientes, aunque el Señor tan misericordioso ha sido con nosotros aquí, Barranquilla, Colombia, que ni siquiera hemos pasado por ninguna de estas situaciones. ¿O acaso ellos eran menos que nosotros o estaban en pecado que ellos sí las vivieron? Entonces, ¿qué te hace pensar de que no vamos a ser castigados por lo que estamos haciendo? Ahora, esto no es un mensaje para asustar, aunque debes estar asustado porque nos tenemos que presentar de una manera delante del Señor con temor. Porque Él tiene no solamente el poder para quitar nuestra vida, sino para arrojar nuestras almas al infierno. Esto es un mensaje esperanzador porque el Señor hoy, esta noche, nos está volviendo a hablar a nosotros, diciéndonos, manténganse firmes. Y se los estoy advirtiendo, manténganse firmes. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que Él les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad del Señor.
¿Cuándo necesitamos perseverar con paciencia? Ahora, ¿verdad? ¿Y cuándo es ahora? Ya, inmediatamente. Tú no tienes que esperar a llegar a tu casa para arrepentirte. Tú pecas y te arrepientes porque te duele de verdad en el corazón. Tú no tienes que esperar a que se acabe el servicio para arrepentirte. Tú no tienes que esperar a que el hermano que está al lado tuyo se vaya para poder arrepentirte. Si tú de verdad eres salvo y te das cuenta de tu pecado, tú te arrepientes ahora. Porque no puedes vivir con esa carga. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú no vas a seguir viviendo de esa manera. El día de la salvación es hoy, el momento de la salvación es ahora. Y el Señor nos está llamando a arrepentirnos ahora, a hacer la voluntad del Señor ahora, no mañana. No en la noche cuando haga el devocional, no mañana temprano cuando me levante a orar, ahora. Hoy delante del Señor tenemos que presentarnos arrepentidos. Y hoy tenemos que pedirle perdón por todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer, más que las que hemos estado haciendo. Por todo aquello que no hemos hecho bien delante del Señor. Por eso es que tenemos que arrepentirnos hoy, por esas pequeñas zorras que se meten en nuestra vida, que son difíciles de ver, pero con el Señor se pueden erradicar. Amén.